Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy jueves 9 de junio, 1 Corintios 16, 1 al 12, y un título que dice, la iglesia que sirve a la iglesia. Pedimos a Dios que nos ayude en este tiempo para comprender y disfrutar su palabra, en el nombre de Jesús. La iglesia que sirve a la iglesia es lo que nos da el título hoy en el TCD. Y está hablando el apóstol Pablo de una situación muy adversa que está pasando la iglesia en Jerusalén. Y para eso Pablo había hecho coordinaciones en todas las iglesias para que pongan la mano al corazón y otra mano en el bolsillo. Y es así que hace la misma recomendación para todas las iglesias. En cuanto a la ofrenda para los santos, se refiere a la iglesia que está en Jerusalén. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La autoridad de Pablo para instruir a todas las iglesias de cómo debería hacerse el levantamiento de ofrendas de carácter social, que iba precisamente para ayudar a los hermanos a socorrer a los hermanos que estaban en Jerusalén. Pablo instruye que cada primer día de la semana, o sea, el día domingo, primer día de la semana, que todos los hermanos en todas las iglesias, de la manera o en proporción a cómo les haya ido en los negocios, en el trabajo, en la empresa, etc., deberían apartar algo. Ese algo significa economía, con el fin de ir juntándolo para que cuando Él venga dé instrucciones de cómo debía llegar ese dinero junto con el dinero de las demás iglesias para que sean llevadas a Jerusalén. El apóstol Pablo dice, cuando yo vaya a ustedes, yo no quiero que en ese momento ustedes se pongan a levantar las ofrendas. No, para eso Pablo dice, les doy el tiempo para que ustedes realmente lo tengan bien organizado. Pablo también instruye incluso que debe haber personas debidamente elegidas para que administren esta economía. Es obvio, las iglesias, y siempre hasta el día de hoy, hay personas que están encargadas de la administración de la economía, la supervisión de la economía, para que en arca abierta nadie peque. Así que entonces Pablo era muy cuidadoso en los asuntos de la economía. Esta era una recaudación para una necesidad de carácter social, por las grandes necesidades que pasaba la iglesia ahí en Jerusalén. El apóstol Pablo dice que si es conveniente, él mismo podría ir con la comitiva que llevaría la donación a Jerusalén. Pero en el versículo 5, Pablo, aun cuando está dando instrucciones para asuntos de carácter social, le gana el corazón misionero. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo no quiere ir de pasada y decirle, hola hermanos, qué gusto verlos, nos veremos en algún tiempo. No, Pablo dice, yo quiero quedarme con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes,
quiero organizar algunas enseñanzas, algunas doctrinas, quiero enseñar, darles algunas instrucciones, quiero compartir la visión que Dios me ha dado con ustedes. Entonces necesito pasar tiempo con ustedes. Por eso dice, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Muy cauteloso el apóstol Pablo de no hacer su propia voluntad, sino de hacer la voluntad de Dios. El término encaminar es muy importante en la Biblia. Cuando Pablo dice ahí, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, Pablo está hablando de un hombre en misión, y que para moverse de un lugar a otro en el campo misionero requiere entonces de la ayuda económica para poder movilizarse y así llevar el evangelio donde Cristo no había sido predicado, y plantar iglesias donde no había una iglesia. Así que las iglesias estaban en esa misión de ayudar a que el misionero llegue a otros lugares y que el reino de Dios se extienda. Quiero mencionar y quiero agradecer a Dios y quiero felicitar a la iglesia que Dios me ha permitido y me permite pastorear. Ustedes, mis hermanos, Casa de Oración, que cuando hablamos de Chimbote, que cuando hablamos de Pacasmayo, que cuando hablamos de las iglesias que tenemos, y cuando se trata de encaminarnos, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes nos dan para la gasolina y para los gastos, para nuestros viajes misioneros, ustedes son muy, pero muy bondadosos, son muy desprendidos. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque cada vez que hemos ido, no nos hemos quedado en el camino sin gasolina. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si Pablo viviera en este tiempo, dijera de la siguiente manera: gracias porque ustedes me dan para la gasolina y me dan para comer en el camino, y así llegar a los lugares y predicar el evangelio donde Cristo no ha sido predicado, y de plantar iglesias donde no hay una iglesia. Ese sería el mensaje de Pablo ahora. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, muchas gracias por tener ese corazón misionero, de encaminarnos a nosotros para llegar a esos lugares. El apóstol Pablo dice que va a estar en Éfeso, una iglesia también que Pablo mucho ama. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Obviamente la obra misionera tiene adversarios, pero por encima de todo eso, Pablo dice, tengo una puerta grande, tengo una puerta eficaz, así que no la quiero desaprovechar. Y Pablo está hablando de oportunidades misioneras, oportunidades de llevar el evangelio. Es como, por ejemplo, nosotros podemos decir, se nos ha abierto una puerta grande y eficaz en Cajamarca. Claro, queremos ir a Cajamarca también, pero entonces nuestro corazón misionero tiene que estar acompañado por una iglesia misionera que dice, aquí estamos nosotros, vamos a colaborar, vamos a poner ahí nuestro galoncito de gasolina, vayan hermanos para que el evangelio llegue a Cajamarca. Más o menos de esa manera es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Y entonces Pablo también hace recomendaciones. Dice, si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. El apóstol Pablo dice que cuando llegue Timoteo, háganlo sentir bien. Cuando llegue Timoteo, invítenlo a su casa. Si llega Timoteo por ahí, dijéramos como en estos tiempos, llévalo a Starbucks y comparte un café con él. O sea, en otras maneras, hermanos, no pasen por ahí solamente le digan, hola Timoteo. No, háganlo sentir bien. Las veces que hemos tenido visita de nuestros hermanos de Ecuador, de nuestros hermanos de Suecia, ustedes también se han comportado como es debido, haciendo sentir bien a los hermanos que nos visitan, hermanos que queremos y apreciamos mucho. Y así el apóstol Pablo dice que cuando llegue Timoteo, porque dice, Timoteo es igual que yo, así como a mí me gusta servir al Señor, llevar el evangelio, a Timoteo también le encanta lo mismo. Así que, por favor, háganmelo sentir bien. Y
Como Timoteo era muy joven, dice, por tanto nadie lo tenga en poco, sino encaminarlo en paz para que venga a mí. Encaminarlo en paz, ¿qué significa? Por favor, no esperen que Timoteo les pregunte, les diga, hermanos, ¿me pueden ayudar para poder llegar hasta donde está mi hermano Pablo? No. Ustedes como iglesia, ustedes como líderes, ustedes como ancianos, como obreros, como pastores, como maestros, ustedes deben organizarse y hacer algo que les sea posible a Timoteo partir de ese lugar y llegar hasta donde yo esté. Y eso significa también economía. Hablar de obra misionera es hablar de la economía para la obra misionera. Y Pablo les está diciendo prácticamente es eso. Compórtense como una iglesia misionera. Que Timoteo llegue donde yo esté y que no le falte nada en el camino. Y ese no le falte nada, pues significaba ropa para Timoteo, significaba provisiones para el camino, fiambre, economía. Y así entonces Timoteo llegaba donde Pablo y quizás llegaba con un superávit todavía ahí para decirle, Pablito, me ha sobrado esto, así que lo vamos a juntar para gastarlo juntos en la obra misionera. Qué bonito es eso. Y aquí habla también un poco del hermano Apolo. Apolo era un tipo que cuando decía sí, decía sí. Cuando decía no, decía no. Al apóstol Pablo se atrevió a decirle no por ahora, Pablo. Y Pablo es respetuoso, aunque aún como respetuoso, Pablo siente que Apolos debería haberle dicho que sí. Pero bueno, dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fueran a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad para ir por ahora. Menos mal que Pablo dice, por ahora. Queriendo decir, Apolos, yo quería que me diga que sí, pero me dijo esta vez que no, pero por ahora. Y luego agrega, pero irá cuando tenga oportunidad. Así es la obra misionera. A veces podemos decir, no, quizás yo le diga, hermano, ¿qué tal? O como el pastor Juan a veces por ahí dice, hermanos, ¿te gustaría ir a Chimbote? Y usted quizás le dice, pastor Juancito, quizás ahora no, pero el próximo mes sí. Amén. Entonces, en este mes de junio va a ir un grupo, mes de julio otro grupo, mes de agosto otro grupo y así sucesivamente. Siempre hay oportunidad en la obra del Señor para que todos juntos podamos disfrutar lo que significa servir al Señor. Yo disfruto haciéndolo y usted disfruta ayudándonos a llegar a esos lugares. Como dice el título de hoy, la iglesia que sirve a la iglesia. Sigamos siendo esa iglesia linda, generosa, bondadosa, desprendida y misionera que son ustedes, queridos hermanos. Les aprecio y los amo mucho en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones para ser una iglesia que ama tu obra y que tengamos un corazón siempre desprendido para la obra misionera. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos. Un abrazo. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.